La mañana del 19 de septiembre de 2020 amaneció tranquila sobre las colinas ondulantes del condado de Westchester, Nueva York. El otoño había comenzado su lento acercamiento, y los árboles que rodeaban el pueblo de Purchase sostenían el último peso del verde veraniego. A lo largo de Anderson Hill Road, donde la riqueza había aprendido hacía mucho tiempo a ocultarse detrás de muros de piedra y caminos privados, la finca que una vez perteneció a Donald McIntosh Kendall se alzaba en perfecta quietud. En el interior, a una hora que nunca sería especificada públicamente, el hombre que había servido como director ejecutivo de PepsiCo durante 15 años y como presidente durante otra década más allá de eso, había exhalado su último aliento. Tenía 99 años. Los obituarios lo describirían como un titán de los negocios estadounidenses, un estadista de la Guerra Fría del mundo corporativo, un hombre que había abierto puertas que los gobiernos no podían. Mencionarían su amistad con Richard Nixon, su legendario encuentro con Nikita Khrushchev, su transformación de una compañía de refrescos en una fuerza global. No se detendrían en las dimensiones más tranquilas de su influencia. Las reuniones privadas celebradas lejos de las salas de juntas, las fincas que sirvieron a propósitos más allá de la residencia, las relaciones que unieron la ideología cuando la diplomacia había fracasado públicamente. La casa en Purchase no era su única propiedad. Había habido propiedades en Carolina del Norte también, retiros adecuados para un hombre que entendía que el verdadero poder a menudo requería distancia de su ejercicio visible. Estos no eran meramente hogares, eran escenarios, cuidadosamente mantenidos, donde las conversaciones podían desarrollarse sin registro, donde los apretones de manos tenían un peso que los contratos no podían capturar. Donald Kendall había entrado en el mundo de los negocios estadounidenses en 1947, un joven recién regresado del servicio naval en el Pacífico. Se unió a Pepsi Cola como vendedor de jarabe de fuente en New Rochelle, trabajando rutas que lo llevaban a través de la expansión suburbana justo al norte de la ciudad de Nueva York. El trabajo era modesto. La ambición no lo era. En 12 años había ascendido a la posición de presidente de Pepsi Cola Internacional, supervisando la expansión de la compañía en mercados que el comercio estadounidense apenas había tocado. Su ascenso se destacó por su velocidad, aunque los mecanismos precisos de ese ascenso, las alianzas formadas, los rivales superados en maniobras, permanecieron en gran medida sin examinar en los relatos oficiales. Fue en Moscú, en el verano de 1959, que Donald Kendall subió a un escenario mucho más grande de lo que cualquier ascenso corporativo podría haber organizado. La Exposición Nacional Estadounidense se había inaugurado en el Parque Sokolniki, un escaparate de bienes de consumo destinado a demostrar la prosperidad material de la vida capitalista. El vicepresidente Richard Nixon estaba presente. También lo estaba el premier soviético Nikita Khrushchev. Y también, en un papel que no fue ni accidental ni enteramente planeado, estaba Donald Kendall, de pie junto a un puesto de Pepsi con vasos de cola en la mano. Lo que siguió sería recordado como el debate de la cocina, un tenso e improvisado intercambio entre Nixon y Khrushchev en medio de cocinas estadounidenses modelo y televisores a color. Pero dentro de ese espectáculo ocurrió un momento más pequeño. Kendall, aprovechando una oportunidad que más tarde describiría con estudiada modestia, le ofreció a Khrushchev una taza de Pepsi. El líder soviético bebió. Los fotógrafos capturaron la imagen. Y en ese único gesto, un refresco se convirtió en algo completamente distinto. Un símbolo, una herramienta, un punto de entrada a un mundo cerrado. La narrativa oficial presentó esto como un triunfo de la empresa estadounidense. El instinto de un hombre de negocios recompensado por la exposición global. La fotografía circuló ampliamente. La reputación de Kendall creció. Pero la historia, tal como se contó en salas de juntas y escuelas de negocios, omitió la textura de lo que realmente había ocurrido. La coordinación previa, los cálculos políticos, la comprensión de que el comercio y la política de Estado se habían vuelto, en ciertas manos, indistinguibles.
Richard Nixon perdió su candidatura presidencial en 1960. Pasaría los siguientes 8 años en una especie de exilio, practicando leyes, cultivando conexiones, esperando. Donald Kendall se mantuvo cerca durante todo el tiempo. Su amistad, forjada en Moscú y sostenida a través de la derrota política, resultaría trascendental en formas que se extendieron mucho más allá de las contribuciones de campaña o los respaldos corporativos. Cuando Nixon finalmente entró en la Casa Blanca en 1969, Kendall estaba entre aquellos que mejor entendían qué puertas podrían abrirse ahora y qué se podría llevar a través de ellas. Las fincas en Purchase y Carolina del Norte estaban listas. La Guerra Fría continuaba. Y el hombre que le había entregado a Nikita Khrushchev un vaso de papel con cola estaba a punto de convertirse en algo más que un ejecutivo de bebidas. El pueblo de Purchase, Nueva York, toma su nombre de una transacción de tierras de la era colonial, una compra realizada en 1696 a la gente Siwanoi, registrada en documentos que se han amarilleado en la oscuridad desde hace mucho tiempo. Para el siglo XX, el área había evolucionado hacia algo completamente distinto. Un paisaje de reclusión deliberada, donde los jefes corporativos y las familias de dinero antiguo construían fincas diseñadas para proyectar permanencia mientras resguardaban la privacidad. Fue aquí, a lo largo de carreteras que no tenían señalización y que conducían a puertas que no ofrecían bienvenida, donde Donald Kendall establecería su residencia principal durante los años de su mayor influencia. La casa en sí era sustancial sin ser ostentosa. Un cálculo que reflejaba la comprensión de su propietario sobre cómo el poder prefería presentarse. Piedra y madera, apartada de la carretera, rodeada de terrenos que sugerían riqueza heredada, incluso cuando la fortuna era recién hecha. Kendall no había nacido en este mundo. Sus orígenes se encontraban en las granjas lecheras del estado de Washington, en una infancia moldeada por la austeridad particular del oeste americano durante los años de la Depresión. Pero había estudiado los modales de la clase a la que pretendía unirse y los reprodujo con precisión. Dentro de estas paredes, a fines de la década de 1960 y a lo largo de los 70, se desarrolló un tipo diferente de diplomacia. Los canales formales de las relaciones soviético-estadounidenses permanecieron congelados en la sospecha mutua, gobernados por negociaciones de armas y posturas públicas. Pero el comercio ofrecía vías alternativas. Y Donald Kendall, ahora director ejecutivo de PepsiCo, poseía tanto las conexiones como el temperamento para recorrerlas. Su ascenso a la posición más alta en PepsiCo, en 1971, no había sido inevitable. La junta directiva de la compañía incluía figuras de considerable poder independiente, y el proceso de selección había implicado maniobras que dejaron a ciertos rivales amargados. Alfred Steele, un anterior director ejecutivo, había transformado la imagen de la compañía a través del marketing y las celebridades. Su matrimonio con Joan Crawford había hecho de Pepsi un elemento fijo de Hollywood. Pero Steele había muerto repentinamente en 1959, y la compañía había luchado desde entonces para definir su identidad contra el dominio abrumador de Coca-Cola. Kendall ofreció una visión diferente. No glamour, sino alcance. No celebridad, sino acceso a salas a las que los competidores no podían entrar. La relación con Richard Nixon resultó central para esta estrategia. Cuando Nixon asumió la presidencia, Kendall ganó algo más valioso que cualquier contrato gubernamental. Ganó proximidad a las decisiones que darían forma al orden económico global. Los dos hombres hablaban frecuentemente, cenaban juntos. Compartían una comprensión de cómo funcionaba realmente el mundo, debajo de la retórica de la ideología y la actuación del proceso democrático. En 1972, este entendimiento produjo un resultado que la prensa de negocios describiría como extraordinario. PepsiCo firmó un acuerdo con la Unión Soviética para convertirse en el primer producto de consumo estadounidense vendido dentro de ese mercado cerrado. A cambio, Pepsi recibiría derechos exclusivos para distribuir vodka Stolichnaya en los Estados Unidos.
El acuerdo valía cientos de millones de dólares. También era, en su estructura y sus implicaciones, algo mucho más complejo que una simple transacción comercial. Las negociaciones no habían tenido lugar en oficinas gubernamentales o salas de juntas corporativas solamente. Se habían desarrollado en entornos privados, en la finca de Purchase, en reuniones donde funcionarios de comercio soviéticos se mezclaban con ejecutivos estadounidenses, donde los intérpretes traducían no solo el lenguaje, sino la intención. Kendall entendió que los soviéticos valoraban la discreción por encima de todo, que los acuerdos de esta magnitud requerían la apariencia de beneficio mutuo y la realidad de una orquestación cuidadosa. Él proporcionó ambos. Lo que la dirección de Coca-Cola pensó de este acuerdo nunca se articuló públicamente por completo. La rivalidad entre las dos compañías había trascendido la cuota de mercado y las campañas publicitarias desde hacía mucho tiempo. Se había convertido en una cuestión de identidad, de simbolismo nacional, de qué visión del capitalismo estadounidense se proyectaría en el escenario mundial. Coca-Cola se había envuelto en el patriotismo, en contratos militares, en la imaginería de soldados estadounidenses, bebiendo Coke desde Atlanta hasta Okinawa. Kendall había elegido un camino diferente, uno que trataba la ideología como un obstáculo en lugar de una base, que veía en la Guerra Fría no una confrontación moral, sino una serie de puertas esperando ser abiertas por aquellos con las llaves adecuadas. La finca en Purchase se convirtió, durante estos años, en un lugar de tranquila trascendencia. Los visitantes llegaban y partían sin aviso en la prensa local. Ocurrían conversaciones que no dejaban memorandos. Los terrenos se mantenían a un nivel que sugería permanencia, aunque los acuerdos hechos dentro de esas paredes a menudo eran provisionales, contingentes, sujetos a fuerzas que ningún ejecutivo individual podía controlar por completo. También había otras propiedades. En Carolina del Norte, Kendall mantenía propiedades que servían a diferentes propósitos: retiros adecuados para estancias más largas, para el tipo de hospitalidad extendida que ciertas negociaciones requerían. Los detalles de estas propiedades, sus ubicaciones y configuraciones precisas, permanecieron en gran medida ausentes de los perfiles y entrevistas que documentaron su carrera pública. Esta ausencia no fue accidental. Un hombre que había aprendido a operar en el espacio entre el comercio y la política de Estado entendió que la visibilidad era un recurso a ser gestionado, no una condición a ser aceptada. El acuerdo Pepsi-Stolichnaya, anunciado en 1972, representó solo la porción visible de una negociación más larga. Detrás de los comunicados de prensa y los apretones de manos capturados para las cámaras, se había ensamblado una estructura más intrincada, una que se expandiría durante los años siguientes hacia un territorio que ninguna corporación estadounidense había ocupado anteriormente. Para 1974, PepsiCo había comenzado la construcción de una planta embotelladora en Novorossiysk, una ciudad portuaria en el Mar Negro. Trabajadores soviéticos operarían maquinaria soviética para producir un refresco estadounidense para consumidores soviéticos. El simbolismo era potente, aunque cuidadosamente gestionado para evitar el triunfalismo en cualquiera de los lados. Kendall entendió que el acuerdo servía a propósitos más allá del lucro. Proporcionó a la dirección soviética evidencia de que el compromiso con Occidente podía proceder en términos que ellos controlaban. Proporcionó a la administración Nixon un canal de interdependencia económica que podría, en teoría, moderar la hostilidad política, y proporcionó a PepsiCo acceso exclusivo a un mercado de 250 millones de personas. El momento de estos desarrollos se cruzó con trastornos que Kendall no podría haber anticipado. En agosto de 1974, Richard Nixon renunció a la presidencia. Su administración colapsó bajo el peso de Watergate. El hombre que había proporcionado la conexión política más valiosa de Kendall fue repentinamente un paria, retirándose a su finca en San Clemente, abandonado por aliados que una vez habían buscado su favor. Kendall no lo abandonó. En los meses y años que siguieron a la desgracia de Nixon, permaneció como una presencia visible en el círculo disminuido del expresidente, asistiendo a cenas, manteniendo la amistad,
demostrando una lealtad que otros encontraban admirable o inexplicable, dependiendo de sus propias posiciones. Esta constancia reveló algo sobre la comprensión de Kendall de cómo funcionaban las relaciones en los niveles más altos del poder. Nixon podría estar en desgracia, pero no carecía de valor. Conservaba conexiones, conocimiento, el residuo de décadas dedicadas a acumular influencia. Todavía podía hacer presentaciones que otros no podían. Todavía podía abrir puertas en capitales extranjeras donde su nombre tenía peso a pesar, o tal vez debido a su caída. Kendall reconoció que la desgracia a menudo era temporal, que las redes construidas durante el ejercicio del poder no se disolvían simplemente porque el público hubiera emitido un juicio. Dentro de PepsiCo mismo, la autoridad de Kendall durante estos años se acercó a algo parecido a lo absoluto. La compañía se había reestructurado bajo su liderazgo, diversificándose más allá de las bebidas hacia bocadillos, restaurantes y artículos deportivos. La adquisición de Frito-Lay en 1965 había creado un conglomerado capaz de competir en múltiples frentes simultáneamente. Pero esta expansión también creó complejidades internas. Divisiones que operaban con grados variables de autonomía, ejecutivos que cultivaban sus propias ambiciones, tensiones entre aquellos que habían ascendido con Kendall y aquellos que habían sido absorbidos a través de adquisiciones. La finca de Purchase sirvió en este contexto como algo más que una residencia. Funcionó como una corte, un lugar donde el favor podía ser otorgado o retirado, donde las preferencias del presidente se hacían evidentes a través de la invitación o la exclusión. Aquellos que eran convocados entendían la trascendencia. Aquellos que no eran convocados la entendían igualmente bien. Kendall gobernó a través de una combinación de magnetismo personal y distancia cuidadosamente mantenida, proyectando accesibilidad mientras preservaba el misterio que la autoridad requiere. Su estilo de gestión atrajo tanto admiración como críticas, aunque las críticas tendían a surgir solo después de las partidas, cuando los antiguos ejecutivos se sentían libres de hablar. Algunos lo describieron como visionario, capaz de ver oportunidades que otros pasaban por alto. Otros usaron un lenguaje diferente, autocrático, exigente, implacable con el fracaso. La verdad probablemente abarcaba ambas caracterizaciones. Construir una corporación global durante la Guerra Fría requería un tipo particular de voluntad, una comodidad con decisiones que no podían explicarse o justificarse a aquellos fuera de la sala donde se tomaban. Las propiedades de Carolina del Norte ofrecieron un retiro de estas presiones. La naturaleza precisa de estas propiedades permaneció algo oscurecida en los registros públicos, pero su función era entendida por aquellos que conocían bien a Kendall. Aquí, lejos de la intensidad metropolitana de Nueva York, prevalecía un ritmo diferente. Caza, golf, los rituales de la hospitalidad sureña, trasplantados para servir a propósitos norteños. Los invitados que visitaban estas propiedades se encontraban en un ambiente calibrado para producir relajación, franqueza, la disolución de los límites profesionales que los entornos formales mantenían. Si los funcionarios soviéticos alguna vez visitaron estos retiros sureños, permaneció sin confirmar en cualquier relato público. La logística habría sido compleja, preocupaciones de seguridad, protocolos del Departamento de Estado, la atención siempre presente de los servicios de inteligencia de ambos lados. Pero la ausencia de confirmación no era lo mismo que la negación. Kendall había demostrado repetidamente que podía organizar lo que otros asumían imposible. Los canales que mantenía operaban precisamente porque evitaban la visibilidad que el contacto oficial requería. La década de 1980 llegó con un cambio en la atmósfera geopolítica que requirió recalibración. Ronald Reagan entró en la Casa Blanca hablando de la Unión Soviética como un imperio del mal, y la distensión que había caracterizado la década anterior dio paso a una confrontación renovada. Los presupuestos militares se expandieron. Las negociaciones de armas se estancaron. El lenguaje del absolutismo de la Guerra Fría, que Kendall había pasado años tratando de sortear, regresó al dominio en Washington. Sin embargo, las operaciones de Pepsi dentro de la Unión Soviética continuaron. Las plantas embotelladoras siguieron produciendo.
El comercio de vodka Stolichnaya persistió. Cualesquiera que fueran los vientos ideológicos que soplaban por la capital, los acuerdos comerciales que Kendall había construido demostraron ser notablemente duraderos. Esta durabilidad se debió en parte al impulso institucional que adquieren los acuerdos comerciales a gran escala, pero se debió más a las relaciones que Kendall había cultivado independientemente de cualquier administración individual. Había construido conexiones no meramente con gobiernos, sino con individuos dentro de los gobiernos, ministros de comercio, planificadores industriales, figuras cuyas posiciones sobrevivieron a los cambios en el liderazgo político porque su experiencia seguía siendo necesaria. En 1983, Kendall hizo la transición de director ejecutivo a presidente, cediendo el control operativo diario mientras conservaba la autoridad que más importaba. La distinción fue significativa dentro de la gobernanza corporativa, pero en gran medida invisible para el mundo exterior. Siguió siendo el rostro de las ambiciones internacionales de PepsiCo, la figura que aparecía en fotografías junto a funcionarios soviéticos, el hombre cuyo nombre abría puertas a las que sus sucesores no podrían haberse acercado solos. La finca en Purchase continuó funcionando como siempre lo había hecho, como sede de un tipo de diplomacia que existía paralela a las operaciones formales de la compañía. Su sucesor como director ejecutivo, Wayne Calloway, había ascendido a través de la división Frito-Lay, aportando experiencia en productos de consumo doméstico en lugar de negociación internacional. El acuerdo se adaptaba a los propósitos de Kendall. Calloway gestionaría la maquinaria de la corporación, mientras Kendall preservaba las relaciones que habían hecho valiosa la maquinaria. Fue una división del trabajo que reflejó la comprensión de Kendall de sus propios talentos particulares. No la administración, sino el acceso, no la gestión, sino el cultivo de la confianza a través de límites que otros consideraban impermeables. Las dimensiones privadas de la vida de Kendall durante estos años se mantuvieron cuidadosamente separadas de su identidad pública. Se había casado 2 veces. Su primer matrimonio, con Ann McDonnell, había producido hijos y proporcionado la entrada a redes sociales católicas de considerable influencia en el noreste. La familia McDonnell mantenía conexiones con la banca, con las dinastías políticas, con el mundo entrelazado de dinero antiguo y nueva ambición que caracterizaba el poder estadounidense de mediados de siglo. Cuando ese matrimonio terminó en divorcio, los procedimientos se mantuvieron discretos, los términos no revelados, el tejido social cuidadosamente preservado a pesar de la ruptura. Su segundo matrimonio, con Bim Swarup, trajo un conjunto diferente de asociaciones. Ella era una mujer de logros por derecho propio, conectada a círculos internacionales que complementaban las redes profesionales de su marido. Juntos, presidieron la finca de Purchase y sus funciones sociales, con una disciplina que los invitados notaron y respetaron. Las invitaciones se consideraban cuidadosamente. Las listas de invitados reflejaban el cálculo estratégico tanto como el afecto personal. El hogar operaba como una extensión de la identidad profesional de Kendall, un espacio donde los límites entre la vida privada y el propósito corporativo se habían disuelto deliberadamente. Las propiedades de Carolina del Norte sirvieron a diferentes funciones dentro de esta arquitectura. Ofrecieron un respiro de la intensidad del calendario social de Nueva York, un lugar donde Kendall podía participar en las actividades que los hombres ricos de su generación consideraban apropiadas. Caza, pesca, el cultivo de tierras rurales como inversión y como retiro. Pero incluso aquí, la separación entre lo privado y lo profesional seguía siendo incompleta. Los invitados que se unían a él para estas excursiones a menudo ocupaban posiciones de relevancia para los intereses de PepsiCo. Las conversaciones que ocurrían durante las cacerías matutinas o las cenas nocturnas conllevaban implicaciones que se extendían más allá del entorno inmediato. Lo que Kendall creía sobre el conflicto ideológico que definió su era seguía siendo difícil de determinar a partir de sus declaraciones públicas. Habló del comercio como un puente, del intercambio como una fuerza para la paz, de los beneficios mutuos que el compromiso económico podía proporcionar. Pero si estos sentimientos reflejaban una convicción genuina o un posicionamiento estratégico, nunca estuvo del todo claro.
se movía entre mundos que se proclamaban irreconciliables, manteniendo relaciones con figuras en ambos lados de la división, tratando la Guerra Fría menos como una lucha moral que como un paisaje a ser navegado por aquellos con suficiente habilidad y temple. La transformación que arrasó la Unión Soviética después de 1985 creó oportunidades que incluso Kendall, con toda su experiencia navegando ese mundo cerrado, no podría haber anticipado completamente. El ascenso de Mikhail Gorbachov al liderazgo trajo nuevo vocabulario al léxico de las relaciones este-oeste. Glasnost, perestroika, palabras que sugerían una apertura donde las décadas anteriores solo habían ofrecido muros. Los acuerdos comerciales que Kendall había sido pionero de repente parecían no solo rentables, sino proféticos, evidencia de que el compromiso en lugar de la confrontación había sido el camino más sabio todo el tiempo. PepsiCo se movió rápidamente para expandir su presencia soviética. Las plantas embotelladoras originales habían demostrado que los productos de consumo estadounidenses podían funcionar dentro de la economía socialista sin desestabilizarla. Ahora, con las reformas acelerándose y los consumidores soviéticos cada vez más conscientes de los bienes occidentales, el apetito por la expansión creció en ambos lados. Kendall, aunque ya no era director ejecutivo, seguía siendo el intermediario esencial. Sus relaciones con funcionarios soviéticos se habían profundizado a lo largo de 15 años de contacto sostenido. Entendía protocolos, sensibilidades, las formas particulares en que las negociaciones dentro de ese sistema requerían paciencia e indirecta. En 1989, el acuerdo entre PepsiCo y el gobierno soviético produjo un resultado que la prensa de negocios trató como extraordinario, incluso fantástico. Enfrentados a una moneda que no tenía valor en los mercados internacionales, los soviéticos propusieron el pago en especie. Proporcionarían barcos, específicamente, una flota de submarinos y embarcaciones de superficie de su inventario naval. PepsiCo aceptaría estos buques y los vendería como chatarra a una compañía noruega, convirtiendo el hardware militar en dólares que luego podrían financiar la producción continua de refrescos. El acuerdo fue valorado en $3.000 millones, el mayor acuerdo comercial entre una compañía estadounidense y la Unión Soviética en la historia. El simbolismo fue irresistible para los comentaristas. Una compañía de refrescos había adquirido una marina. La Guerra Fría se estaba disolviendo en comercio. Sus sistemas de armas literalmente se estaban fundiendo para financiar la producción de bebidas carbonatadas. El propio Kendall bromeó diciendo que PepsiCo se había convertido, momentáneamente, en la sexta potencia naval más grande del mundo. Pero debajo del humor yacía una transacción de complejidad genuina, logística, legal, diplomática, que requirió meses de negociación y el tipo de confianza que no podía fabricarse para un solo acuerdo. Requirió historia. Requirió las relaciones que Kendall había pasado décadas construyendo. La finca de Purchase durante estos años se convirtió en un sitio de algo parecido a una celebración dentro de los círculos ejecutivos de PepsiCo. La compañía había logrado lo que Coca-Cola, a pesar de todos sus recursos, no había logrado: una posición de dominio en un mercado que estaba a punto de abrirse por completo. Cuando cayó el muro de Berlín en noviembre de 1989, cuando la propia Unión Soviética se disolvió 2 años después, PepsiCo estaba lista para expandirse a territorios que habían sido inaccesibles durante 3 generaciones. Kendall había apostado por el compromiso cuando la sabiduría convencional exigía confrontación, y los eventos habían reivindicado la apuesta. Sin embargo, la reivindicación resultó ser más complicada de lo que sugería el triunfo inicial. El colapso de la Unión Soviética no produjo la transición ordenada a la economía de mercado que los asesores occidentales habían anticipado. En cambio, desató el caos: hiperinflación, el colapso de las instituciones estatales, el ascenso de oligarcas que acumularon antiguos activos estatales a través de medios que se parecían poco al capitalismo descrito en las escuelas de negocios estadounidenses. Las relaciones que Kendall había cultivado con funcionarios soviéticos de repente se volvieron menos valiosas. Esos funcionarios se habían ido,
reemplazados por nuevas figuras que operaban de acuerdo con reglas que aún se estaban escribiendo. Coca-Cola, mientras tanto, no se había quedado inactiva. La compañía que Kendall había superado en maniobras en el mercado soviético se movió agresivamente hacia el espacio postsoviético, desplegando recursos que empequeñecían lo que PepsiCo podía igualar. A mediados de la década de 1990, la ventaja inicial que la diplomacia de Kendall había asegurado estaba erosionándose. El mercado ruso seguía siendo disputado, su disposición final incierta. La clara victoria que parecía asegurada en 1989 se había convertido en algo más ambiguo. Una posición de apoyo en lugar de una conquista, una posición que requería defensa constante en lugar de una expansión confiada. Kendall observó estos desarrollos desde una distancia creciente. Había renunciado como presidente en 1986, conservando un papel emérito que proporcionaba espacio de oficina y personal, pero ninguna autoridad operativa. La compañía que había construido continuó invocando su legado, pero las decisiones que moldearon su futuro ahora eran tomadas por otros. La finca en Purchase siguió siendo suya, al igual que las propiedades en Carolina del Norte, pero las corrientes de visitantes que una vez buscaron su consejo disminuyeron a medida que pasaban los años. La muerte de Richard Nixon en abril de 1994 cortó una de las relaciones más trascendentales de la vida de Kendall. Los dos hombres se habían conocido durante 35 años, sus destinos entrelazados a través de cocinas de Moscú y cenas de la Casa Blanca, a través del triunfo político y la desgracia y la larga y lenta rehabilitación que siguió. Kendall se había mantenido leal cuando otros no lo habían hecho, visitando San Clemente y más tarde Saddle River, manteniendo una amistad que había sobrevivido a su utilidad estratégica. Cualesquiera que fueran los cálculos que originalmente gobernaron la relación, el tiempo la había transformado en algo que se parecía a un afecto genuino, o al menos al respeto mutuo de hombres que habían sido testigos de toda la gama de capacidades del otro. El funeral de Nixon atrajo a los miembros sobrevivientes de una generación que había dado forma a las décadas medias de la Guerra Fría. Presidentes y secretarios de Estado se reunieron en la biblioteca Nixon en Yorba Linda, ofreciendo elogios que intentaban equilibrar el reconocimiento del logro con la sombra que Watergate había proyectado permanentemente. Kendall asistió, su presencia notada por aquellos que recordaban la larga asociación. Tenía 80 años, todavía vigoroso para los estándares de sus contemporáneos, pero cada vez más una figura de una era que estaba pasando a la historia. La década de 1990 exigió un tipo diferente de liderazgo corporativo del que Kendall había encarnado. La economía global que surgió después de la Guerra Fría operaba de acuerdo con lógicas que su generación no había anticipado. El movimiento instantáneo de capital a través de las fronteras, el auge de las compañías tecnológicas que acumulaban valor sin fabricar productos físicos, la transformación de China en lugar de Rusia en el mercado esencial para las ambiciones occidentales. PepsiCo se adaptó a estas condiciones bajo un nuevo liderazgo, persiguiendo adquisiciones y desinversiones que reflejaban la teoría financiera contemporánea en lugar de la paciente construcción de relaciones que había caracterizado el enfoque de Kendall. Observó estos cambios con cualesquiera evaluaciones privadas que mantuviera. Los comentarios públicos de este período fueron raros y cuidadosamente medidos. Nunca se había dado a la autorreflexión extensa en entrevistas, prefiriendo proyectar confianza en lugar de introspección. Las habilidades que le habían servido, la lectura de la personalidad, el cultivo de la confianza a través de las fronteras culturales, la capacidad de operar en espacios donde los canales oficiales no podían llegar, no eran habilidades que se transfirieran fácilmente a los sucesores o se tradujeran en libros de texto de gestión. Eran capacidades personales, desarrolladas a través de la experiencia y ejercidas a través de relaciones que no podían heredarse. La finca de Purchase siguió siendo su residencia principal durante estos años, aunque la propiedad ahora servía a diferentes propósitos de los que había servido durante sus décadas de liderazgo activo. Las reuniones que una vez habían reunido a funcionarios de comercio soviéticos y políticos estadounidenses
que habían albergado conversaciones con implicaciones para el comercio internacional, dieron paso a ocasiones más tranquilas. Eventos familiares, visitas de viejos colegas, los rituales de una vida que entraba en su movimiento final. Los terrenos requerían mantenimiento, la casa requería personal, y Kendall conservaba los recursos para proporcionar ambos. Pero el sentido de trascendencia que una vez había animado la propiedad había disminuido, sus habitaciones ahora contenedores de memoria, en lugar de escenarios para la acción. Su salud se mantuvo razonablemente estable hasta los 90 años, una longevidad que atestiguaba la fortuna genética o la cuidadosa gestión de los recursos físicos que caracterizaba su enfoque en todos los asuntos. Continuó viajando, manteniendo conexiones con el círculo decreciente de contemporáneos que permanecían vivos, siguiendo los desarrollos en el comercio global que habían consumido su vida profesional. PepsiCo reconoció su legado a través del nombramiento de un jardín de esculturas en la sede de la compañía. Los jardines de esculturas Donald M. Kendall, 45 acres de terreno con obras de importantes artistas del siglo XX. El honor era genuino, pero también de despedida, el tipo de reconocimiento que las instituciones ofrecen cuando la contribución activa ha cesado. Las propiedades de Carolina del Norte finalmente pasaron fuera de su control directo, aunque el momento preciso y las circunstancias de estas transiciones siguieron siendo asuntos privados, manejados a través de abogados y oficinas familiares sin anuncio público. Los propósitos que estos retiros habían servido pertenecían a un momento histórico específico, un momento en que la diplomacia de canal secundario requería distancia física de la observación, cuando el cultivo de relaciones exigía hospitalidad extendida en entornos alejados del escrutinio profesional. Ese momento había pasado. El mundo que surgió después de la Guerra Fría condujo sus negociaciones a través de diferentes medios, en diferentes espacios, dejando que las fincas que una vez albergaron tranquilas reuniones trascendentales encontraran nuevas funciones o nuevos propietarios. Lo que Kendall pensó del mundo que sus esfuerzos habían ayudado a crear permaneció sin registrarse de forma sustancial. No había escrito una memoria, no había autorizado una biografía que pudiera haber explorado las dimensiones más completas de su carrera. Los relatos oficiales siguieron siendo oficiales. Un hombre de negocios que había visto oportunidades en el compromiso, que había convertido una compañía en una presencia global, que había mantenido amistades con hombres poderosos a lo largo de décadas de agitación. Los años finales transcurrieron de la manera que impone la gran edad. Una contracción gradual del radio, un estrechamiento del mundo a lo que podía manejarse dentro de la energía menguante. Kendall permaneció en la finca de Purchase, rodeado de las acumulaciones de una vida vivida a considerable escala. El arte que había coleccionado, el mobiliario seleccionado a lo largo de décadas de viajes, las fotografías que documentaban encuentros con figuras cuyos nombres una vez habían llamado la atención en capitales globales. Estos objetos persistieron, manteniendo sus significados para aquellos que aún podían leerlos. Los visitantes que lo vieron en estos años encontraron un hombre cuya claridad mental había sobrevivido más tiempo de lo que podría haberse esperado, aunque la estructura física había cedido al trabajo inevitable del tiempo. Podía hablar de Moscú en 1959 con precisión. Podía recordar la textura de conversaciones que habían moldeado la historia comercial. Si se detenía en estos recuerdos en privado, si medía sus logros contra algún estándar interno de éxito o fracaso, seguía siendo desconocido. Nunca se había dado a la introspección pública, y la edad no alteró esta disposición. El mundo más allá de los límites de la finca había continuado sus transformaciones. Rusia, el país que él había hecho más que quizás cualquier otro empresario estadounidense para abrir al comercio occidental, había evolucionado a través de etapas que él no había anticipado. El caos de los años de Yeltsin, la consolidación bajo Putin, el regreso de tensiones que se hacían eco de la Guerra Fría que él había trabajado para trascender a través del comercio. La posición de PepsiCo en ese mercado había cambiado a través de presiones competitivas y complicaciones políticas. La ventaja temprana hacía tiempo que se había disuelto en un paisaje más disputado. Los puentes que había construido seguían en pie,
pero el tráfico a través de ellos se movía de acuerdo con lógicas que él ya no influenciaba. El 19 de septiembre de 2020 llegó el final. Los obituarios aparecieron en las publicaciones esperadas, ofreciendo las narrativas esperadas. Un titán de los negocios estadounidenses. Un diplomático de la Guerra Fría del mundo corporativo. El hombre que le había entregado a Khrushchev una Pepsi, que había abierto la Unión Soviética al comercio estadounidense, que había mantenido la lealtad a Richard Nixon cuando otros habían huido. Los relatos eran precisos en sus hechos e incompletos en sus implicaciones, como tales relatos inevitablemente lo son. Describieron una vida de logros, sin capturar completamente la textura de cómo se había logrado ese logro. Las reuniones privadas, el cuidadoso cultivo de la confianza, las operaciones realizadas en espacios que no dejaban documentación. La finca de Purchase pasó a sobrevivientes cuyos nombres no aparecieron en las publicaciones de negocios. Los jardines de esculturas en la sede de PepsiCo permanecieron 45 acres de arte y paisaje con su nombre, visitados por empleados y turistas que podrían o no hacer una pausa para considerar al hombre así conmemorado. La compañía en sí continuó, una empresa global que genera miles de millones en ingresos anuales, su liderazgo actual, separado de la era de Kendall por generaciones de sucesión gerencial. Lo que perdura es lo que siempre perdura,